Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es martes de transmisión y estamos aquí otra vez en Mujer Perla Preciosa. Qué bueno que están aquí. Y bueno, hoy tenemos una clase, una buena clase, creo yo. Vamos a aprender juntas. Bueno, pues vamos a hablar sobre juzgar o no juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué decidí hablar sobre este tema? Porque muchas veces queremos dar nuestra opinión sobre las cosas, ¿no? Muchas veces queremos dar crítica constructiva sobre algunas cosas, decir cómo pueden mejorar las otras personas, nosotros mismos, las personas que amamos. Y bueno, muchas veces damos opiniones, pero otras veces también criticamos. Entonces, juzgamos. Hemos visto que muchas veces nos dicen, oh, no debes juzgar. Entonces, de ahí viene este tema, ¿no? ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? Porque hasta qué punto nosotros estamos realmente juzgando, siendo negativos o criticando, o estamos simplemente dando nuestra opinión. Vamos a empezar entonces con este tema, como les digo, juzgar o no juzgar. ¿Hasta dónde es un juicio sano? Y hasta dónde nosotros estamos siendo criticones o negativos, o estamos juzgando, poniéndonos en el lugar de Dios, ¿no? Para criticar algo. Entonces, Dios nos enseñó que aunque no debemos juzgar las intenciones del corazón, porque eso es algo que solamente Dios puede ver, ¿no? Pero sí debemos evaluar los resultados visibles de la vida de alguien. La Biblia nos llama a hacer esto, de hecho, a evaluar los resultados visibles de la vida de alguien, ¿sí? Eso también puede ser juzgar de cierta forma, ¿no? Dice en Mateo 7, del 15 al 16, dice, guárdense de los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de oveja por dentro, pero son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces yo creo que aquí está siendo claro Jesús cuando nos dice, tienen que fijarse en los frutos que las personas ven. Tenemos que evaluar los frutos de las personas. Esto es lo que nosotros podemos ver en el comportamiento de las personas, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es falso, porque dice que van a venir falsos profetas con vestidos de ovejas. Ahí más adelantito en Mateo 7:20 también dice que por sus frutos nosotros vamos a conocer a este tipo de personas. Y dice en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sí hay un mandato a discernir. ¿Quién es el hombre bueno? ¿Quién es el hombre malo? ¿Cómo podemos discernir? Y tenemos que entender también que el discernimiento es una protección necesaria para nosotros los creyentes. Dice en Primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Examinarlo todo, nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:21. Retened lo bueno. Entonces sí tenemos este llamado a examinar las cosas, desechar lo que es malo y quedarnos con las cosas buenas. Pero ¿cómo vamos a discernir esto? ¿Cómo vamos a entender la diferencia? Para esto tenemos que ver los frutos, tenemos que discernir, tenemos que examinar las cosas que se nos dicen. ¿Cómo las examinamos? A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Entonces, si alguien habla algo contrario a lo que la Biblia dice, podemos saber que es un falso profeta, ¿no? Como dice aquí, que van a venir, dice aquí que van a venir falsos profetas. Entonces, nosotros podemos saber esto conociendo la palabra de Dios. Obviamente, si no conoces la palabra de Dios, pues va a ser muy difícil que puedas discernir, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Cuando alguien te hable palabras bonitas, ¿cómo vas a saber
si te está diciendo verdades o si te está simplemente envolviendo en cosas que no vienen de Dios. Y esto pasa mucho hoy en día. Hoy en día hay mucha palabrería, bueno, es palabrería, pero son como corrientes de modas, ¿no? De que te hablan bonito, de que te dicen, oh, mira, tú eres lo más importante, si algo te daña, córtalo, corta esa relación. Nos dicen cosas que pueden parecer muy bien, muy buenas. Primero eres tú mira por ti, no importa si los demás salen lastimados por tus hechos, lo importante es que tú seas feliz. Y entonces a la luz de la Biblia podemos ver que muchas de esas ideas son contrarias a lo que Dios dice, son egoísmo o pueden ser falta de amor, que pueden ser falta de perdón. Entonces sí tenemos que tener cuidado y examinar lo que las personas dicen, ¿verdad? Nos dice, este discernimiento es necesario. Nos dice Filipenses 9 y 10, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, para que aprobéis lo mejor, para que nosotros sepamos lo que es mejor en realidad, para que no nos confundamos. Y dice en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces tenemos que alcanzar una madurez espiritual, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder usar nuestros sentidos espirituales y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos conocer lo que Él quiere para nosotros, lo que Él desea para nuestras vidas. Pero esto solamente lo podemos desarrollar a través del conocimiento de Dios. La Biblia dice que debemos de juzgar con justo juicio. Y hay una gran diferencia entre el juicio hipócrita y el juicio que está basado en la verdad de Dios. En Juan 7:24 nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por lo que vemos, sino tenemos que estar bien conectados al Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios para saber realmente qué es lo que es justo, para poder juzgar con justo juicio, dice. Dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, nos dice en Corintios. Entonces las personas espirituales realmente pueden discernir las cosas que pueden ser buenas y las cosas que pueden ser malas, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos podemos volver también legalistas, ¿verdad? Y aquí es donde les estoy hablando, donde les digo, ¿hasta qué punto es crítica? ¿Hasta qué punto estamos nosotros juzgando? ¿Hasta qué punto estamos siendo negativos? Entonces dice en Proverbios 31:9 que debemos abrir nuestra boca con justicia y defender la causa del pobre y del menesteroso. Entonces cuando nosotros vemos que pasa alguna injusticia, podemos hablar, podemos decir algo, ¿no? Pero todo tiene que ser con orden y con disciplina. En el contexto de comunidad, nosotros estamos hechos para vivir en comunidad. Esto lo hemos repetido ya varias veces, ¿no? No estamos hechos para vivir solitos, porque entonces así, pues, nada más yo me juzgo y no hay problemas, ¿no? Y pues nosotros tendemos a juzgarnos muy suavecitos, a ser muy buenos con nosotros mismos. Pero ya cuando nos juntamos con otras personas y empezamos a ver otros errores, nos empiezan a lastimar, ya no nos empieza a gustar. Entonces ahí es donde entra lo difícil, ¿verdad? Ahí es donde vemos, bueno, es necesario juzgar las acciones para mantener la integridad de la sociedad. Sí, porque si dejamos que todo el mundo haga lo que quiera, porque decimos, ay, pues es que no debemos de juzgar. Y entonces vamos a dejar que todo el mundo haga pues como se le antoje, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera. Tenemos que tener reglas dentro de los grupos. Por ejemplo, si estamos dentro de la iglesia, tenemos que tener reglas y tenemos que juzgar con juicio justo, ¿verdad? Y Jesús explica este proceso. Cuando dice que un humano peca, hay un juicio, ¿no? Tú tienes que ver qué fue lo que se hizo, cuál fue el pecado, dejar de hacerlo.
Y ahí es donde muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que podemos juzgar condenando, ¿verdad? Ese es el juicio que está prohibido, el juicio que busca condenar a otros o exaltarse a sí mismo. Muchas veces también juzgamos para vernos nosotros mejor. Pues mira lo que ella hace, o mira cómo ella es. Y entonces así yo me miro pues más santa, ¿no? O yo me miro, yo no me veo tan mal, yo me veo mejor porque pues, yo no hago eso. Entonces hay una diferencia, ¿no? El discernimiento busca juzgar para proteger la verdad y para ayudar a otros en el camino de la rectitud. La verdad se trata de evaluar la doctrina y la conducta, pero no se trata de darle una sentencia al alma de las personas. Pero no debemos de confundir el no juzgar con ser ciegos espiritualmente, ¿no? La Biblia es muy clara que debemos de ser evaluadores constantes de lo que nos rodea, para que nosotros no caigamos en engaños. Esto es importante. Lo que sí es que nosotros no fuimos llamados a ser jueces implacables que condenan a las personas. No, ese sí no es nuestro papel, ¿verdad? Nuestro papel es discernir entre el bien y el mal. Y también dice la Biblia que no juzguemos a otros, que no los condenemos, que no les demos ya su sentencia, porque entonces nosotros vamos a ser juzgados de la misma manera. Con la misma vara que medimos a las demás personas, nosotros vamos a ser medidos también. Y en Mateo 7:3 también, este pasaje muy famoso, que miras la paja del ojo que está en tu hermano, pero no dejas de ver la viga que está en el tuyo. Así que debemos de juzgar con rectitud, autoexaminarnos aquí. Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Autoexaminarnos y ver que de verdad nosotros no estamos cometiendo pecado espiritual, que nosotros no tenemos esa viga grande en nuestras vidas antes de marcar pues esa paja en el ojo de nuestro hermano. Entonces es muy importante que nosotros examinemos nuestra vida. Es súper importante que veamos qué cosas tenemos nosotros para cambiar. Dice en Romanos 14, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, en Santiago nos dice que solo hay un dador de la ley y hay solamente uno que puede salvar. Dice, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Entonces, nosotros sí podemos evaluar la conducta, podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, pero no podemos condenar a nuestros hermanos, ¿verdad? O, por ejemplo, a las personas de fuera de la iglesia, Dios es quien se encarga de ellos. Nosotros no podemos decir, dar condena o juzgar a las personas que todavía no han aceptado a Cristo. Dentro de la iglesia hay personas que dicen, yo acepto a Cristo, yo soy cristiano, y a veces tienen conductas que no pueden ser aceptables. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces sí nos volvemos criticones, sí pensamos que podemos estar señalando todo lo malo de las otras personas. Y aunque les digo, sí, Dios nos llama a tener un discernimiento justo sobre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, no podemos estar siempre negativos a todo o siempre tratando de juzgar a todo o condenando a las personas diciendo esta se merece, no se merece esto, esta persona no se merece aquello, porque es así o porque es de esta otra forma o porque hizo esto. La verdad es que tenemos que tener cuidado porque la psicología dice que la crítica es como una reflexión de tu salud, no solamente emocional, sino espiritual. Es que la crítica constante puede revelar lo que hay en nuestros corazones. Muchas veces hay orgullo. Te sientes superior a los demás en ciertos aspectos de tu vida. Y tienes esa necesidad de hacerlo ver. Y esto pues puede bloquear que tú recibas la gracia de Dios. Porque si tú te sientes superior a otros, entonces tú estás negando tu necesidad de la gracia de Dios en tu vida. Así que tenemos que tener cuidado. Pero
quiero hablar de este fenómeno que se llama, que los psicólogos llaman el fenómeno de la proyección, ¿verdad? Que viene siendo como el espejo de tu corazón, lo que tú proyectas, lo que tú criticas en las demás personas, es lo que en realidad hay malo en ti. Así que esa es una razón por la que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo que estamos juzgando o criticando en las otras personas es precisamente lo que nosotros no hemos logrado arreglar en nuestras vidas. Y esto no solamente lo dice la psicología, la Biblia, coinciden en que lo que decimos de otros muchas veces es un espejo de nuestro interior. Es, como les digo, le llaman la proyección. Y esto es cuando nosotros atribuimos a otras personas fallas o cosas que ellos tienen, pero en realidad somos nosotros los que tenemos esas fallas. Por eso es que nos molestan tanto cuando las vemos en otros. Estamos proyectando, es lo que la psicología dice, ¿no? Cuando tú criticas mucho a una persona por ciertas cosas, la psicología dice, tal vez te estás proyectando. O sea, quiere decir, esas son las cosas que tú en tu vida no has logrado vencer. Son las cosas en las que tú no has trabajado en ti mismo. En Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces ahí en la Biblia podemos ver cierta descripción, ¿no? De lo que los psicólogos llaman la proyección, lo que les digo que puede ser el efecto espejo, ¿no? Y Jesús advirtió esto, la medida que tú juzgas probablemente es el pecado que tú tienes. Y esta crítica pues muchas veces nos vuelve ciegos de nuestras propias fallas. ¿Recuerdan la viga de tu ojo y estás viendo la paja en el ojo de tu hermano? Esto es la proyección, ¿no? Que muchas veces cuando algo de alguien más nos molesta y estamos negativos y criticando y juzgando, tenemos que autoanalizarnos y ver, tal vez esto es lo que yo en mi vida necesito trabajar. Y creamos este mecanismo de defensa, ¿no? Como ella es esto, para evadir lo que nosotros somos, para no venir al arrepentimiento muchas veces, para no venir al arrepentimiento. Y pues caemos en la crítica, muchas veces hasta en el chisme, suponemos cosas que ni siquiera estamos seguros que son ciertas por causa de este orgullo o de esta necesidad de evadir, ¿no? De evadir nuestros propios defectos o nuestras propias fallas o nuestras propias carencias. Las evadimos y en lugar de trabajar con ellas, pues las criticamos en otras personas. Dice en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando nosotros estemos hablando, tenemos que pensar, ¿de verdad lo que yo estoy diciendo es de bendición a otras personas? ¿De verdad esto va a servir para que las personas, pues, sean mejores? ¿O estoy simplemente hablando para entretenerme, para simplemente pasar un rato entretenido con las demás personas o para que me escuchen? Porque a veces esa es la única manera que me van a escuchar las demás personas hablar, cuando les cuento cosas de otras personas. Y a veces hasta las exageramos o suponemos para hacer el cuento más emocionante, ¿no? Para hacer el chisme o la historia más emocionante. A veces hasta podemos exagerar y podemos caer en la difamación. Y muchas veces pues esto nos lleva a estarnos quejando, no solamente estar criticando, sino a estarnos quejando de las cosas que pasan a nuestro alrededor, no solamente de las personas, sino de las cosas que pasan. Y yo pienso que eso no está bien, y yo pienso que eso no es de Dios, ay, yo pienso que no deberíamos de hacer esto, y a todo le buscamos el puntito negro, ¿no? Nos volvemos quejones y negativos. Y bueno, no sé si ustedes ya hayan leído mi libro, Una boca que bendice, pero hay una sección que habla de la queja. Y como sabemos en la Biblia también,
El pueblo de Israel tuvo consecuencias graves por estarse quejando, por estar criticando. Miriam criticó a Moisés por no haberse casado con una judía y le dio lepra. Moisés tuvo que orar por ella para que Dios la sanara de la lepra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la queja, de no caer en la crítica, de no caer en ese negativismo, de estar viendo siempre lo que está mal. En vez de concentrarnos en la gratitud, en lo que está bien. Tenemos una conversación con alguien o una interacción y entonces empezamos a ver las cosas malas de esta interacción y no nos concentramos en las cosas buenas. Tal vez esa persona con la que interactuamos tenía buenas intenciones y quería hacernos sentir bien. Pero como nosotros queremos tal vez a veces tener una conversación más interesante y desgraciadamente, yo no sé si ustedes han visto, pero en las noticias malas son las que más se venden. Son las que más atraen televidentes. Igual en la internet, donde quiera que ustedes vayan, cuando hay una noticia mala o una crítica mala sobre alguien, eso es lo que más atrae. Las cosas buenas muchas veces no atraen tanta atención. Entonces muchas veces nosotros, desgraciadamente, para atraer atención, buscamos las cosas malas de nuestras interacciones y en esas nos concentramos para contarles a otros. O muchas veces nos acostumbramos tanto a eso. Eso es lo malo. Ahí es donde viene lo peligroso. Que nos acostumbramos a esto, a buscarle lo malo, a contar lo malo de las cosas, que a veces olvidamos lo bueno. Se nos olvida ser agradecidos. Y eso es súper peligroso. La ingratitud nos va a llevar a ser infelices. Cuando nosotros nos concentramos en las cosas malas de nuestro alrededor y de las personas, no vamos a agradecer las cosas buenas de la vida que Dios nos da. No vamos a agradecer a Dios por las personas con las que interactuamos, por las cosas buenas que cada quien trae a nuestras vidas, porque yo estoy convencida de que Dios nos pone personas en nuestra vida para que aprendamos a veces cosas malas, pero muchas más veces cosas buenas que debemos tomar para nuestros corazones y practicar. Y si nosotros estamos siempre concentrados en lo malo, tratando de ver algo mal, tratando a veces hasta de torcer los comentarios para encontrarle el punto negativo, vamos a sufrir. No solamente no vamos a aprender todo lo que Dios quiere que aprendamos, sino que vamos a sufrir. Porque vamos a tener ese negativismo. Vamos a estar sufriendo siempre de la maldad que nosotros, según nosotros, no vemos en las demás personas, ¿no? Esto nubla nuestra visión. Hacemos que nuestra visión esté nublada de las promesas de Dios. Recuerden cuando los espías fueron a Canaán. 10 de ellos se centraron en que había gigantes. Y los otros 2 se centraron en que era una tierra que fluía leche y miel. Es cierto, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Pero, fluye leche y miel. Es una tierra tan hermosa. Estoy segura de que Dios nos las puede dar. Estamos seguros de que Dios nos las va a dar. Fíjense la diferencia. La diferencia que esto trae a nuestro corazón, a nuestra fe, a nuestra vida espiritual y a nuestra salud emocional, mental y física. Porque cuando estamos siempre tratando de encontrar las fallas en las cosas, en la gente, en las situaciones, es cansadísimo. Espiritualmente, físicamente, es algo cansadísimo. Te interrumpe la comunión. No solamente la comunión con Dios, sino con las demás personas, ¿no? Porque entonces ya empiezas a no querer disfrutar el estar con otras personas. Y sí, siempre es más fácil encontrar los errores en otros que detenernos a evaluarnos nosotros mismos y a trabajar en nuestros propios errores. Cuando nosotros caemos no solamente en la crítica, sino en la queja, en el negativismo, nosotros no podemos ejercer nuestra fe. ¿A qué hora nosotros vamos a ver todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas si estamos ocupados mirando todas las fallas? Estamos ocupados tratando de encontrar cosas malas para criticar a alguien.
Y muchas veces es eso, es que no queremos trabajar en nosotros mismos y preferimos hacer esa lista de cosas en las que los demás tienen que trabajar. Y lo malo de esto es que esto se contagia. Se contagia. Es algo que contamina de verdad. En Efesios 4:30, déjenme lo leo, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo se contrista, dice, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Dice, quiten de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. Y en Hebreos 12:15 también nos dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, siempre conscientes de que necesitamos esa gracia de Dios en nuestras vidas. Qué bueno que vamos avanzando, como dice Pablo. Voy avanzando, no pretendo haberla alcanzado, pero luego también dice Pablo, imítenme. O sea, él sabía quién era él, pero también sabía que necesitaba continuamente la gracia de Dios. Y dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo. Cuando estás viendo todo lo negativo, las fallas, estás juzgando, estás criticando, eso te estorba tu comunión con Dios, te llena tu corazón de amargura. Y dice que por esta brote de amargura te causa estorbo y que muchos sean contaminados, dice en Hebreos 12. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? De no contaminarnos nosotros mismos, porque entonces también podemos contaminar a otras personas. La negatividad constante es algo cansado. Es algo cansado y como les digo, te quita de la comunión no solamente con Dios, sino con los demás, porque a veces ya cuando llegas a cierto punto, a veces sí, una plática interesante y criticas a este y al otro, pero conforme te vas llenando tu corazón de negativismo, de amargura, de todas estas cosas negativas, en realidad empiezas a oler mal espiritualmente y emocionalmente. Y muchas veces la gente pues ya no te disfruta igual porque estás amargado, porque a todo le encuentras algo malo, porque siempre encuentras algo que criticar de manera negativa. Hay diferencia, ¿no? Crítica constructiva, con mucho amor, dicen los psicólogos que tienes que dar, no me acuerdo, creo que son 5 halagos por cada crítica y bueno, entonces tienen que halagar más de lo que criticas. Y esto ya puede más o menos balancearse. Si tú halagas y halagas y halagas, entonces se te recibe una crítica de vez en cuando, una crítica constructiva. Pero si te la pasas encontrando cosas por qué criticar, pues en realidad no edificas a nadie. Y poco a poco la gente se va a ir alejando de ti. Y además pierdes la oportunidad de pasarla bien, no solamente con las demás personas, sino de ser agradecido con Dios, de poder sentir la presencia de Dios, de poder llenarte más de Dios. ¿Por qué? Por tu falta de agradecimiento a las situaciones, a tus interacciones. Y no puedes ver la gracia de Dios si estás siempre fijándote en lo malo. Y lo malo, te fijas en las fallas. Y esto es peligroso. Lo malo de esto es que comienzas a filtrar todo en tu vida a través de ese resentimiento, de ese dolor, de esa crítica. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tal vez tienes heridas que no han sido sanadas. Y eso te hace que tú veas las cosas negativamente a tu alrededor. Eso te hace que tú veas más las fallas de los demás. ¿Por qué? Porque no has traído tus traumas o tus heridas a Dios para que las sane. Tal vez tuviste alguna decepción que pasaste. Y entonces a causa de esa decepción, tú ahora miras las fallas en todos los demás porque ya te fallaron una vez y te lastimaron. Y entonces para que no te vuelvan a fallar, ya mejor me cierro y digo, todo el mundo es malo y espero lo malo de toda la gente. Y no podemos vivir así. La Biblia dice que debemos de pensar en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Si algo hay de buen nombre, en eso nos tenemos que concentrar. A veces empezamos a ser negativos y a mirar las cosas con amargura porque no hemos perdonado a alguien.
por falta de perdón, porque retenemos alguna ofensa y eso se va quedando así como, no sé, como la leche echada a perder, ¿no? No se mejora con el tiempo. Al contrario, se va sedando, se va amargando y se va amargando. Literalmente, tú tomas leche echada a perder y es cada vez más amarga. Así es cuando tú no perdonas una falta. Se va llenando de amargura tu corazón. Y te vas haciendo el hábito, te vas acostumbrando a vivir así. Te vas acostumbrando a no sanar tus heridas, a ver todas las fallas y lo malo de los demás, a encontrar lo malo de todas las situaciones, a quejarte. Te acostumbras. Se vuelve tu lenguaje diario y eso te bloquea de las bendiciones de Dios. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que llenarnos de gozo para vencer todo esto, para poder ver lo mejor de cada situación. Como les digo, no se trata de tener ceguera espiritual y de decir, oh, no debo juzgar a nadie. No, tú puedes ser inteligente, llénate de la palabra de Dios y examina las cosas, pero no permitas que la amargura llegue a tu corazón. No examines las cosas a través del filtro de la amargura, de la queja, del dolor, de la falta de perdón. Examina las cosas a través del agradecimiento a Dios, del gozo del Espíritu Santo, a través de los frutos del Espíritu Santo. Sí, vas a encontrar que hay personas malas en el mundo, pero también vas a encontrar que hay personas buenas, que puedes ver lo bueno en muchísimas personas que tal vez pensabas que no valían la pena. ¿Por qué? Porque estás poniendo el filtro del agradecimiento y del gozo de Dios. Porque el filtro del agradecimiento nos obliga a buscar las cosas buenas que Dios nos da en medio de cualquier caos por el que estés pasando. Y te quita esa necesidad de quejarte. Cuando tú estás genuinamente agradecido con Dios, no puedes estar quejándote al mismo tiempo. No puedes estar mirando todo lo malo. Y no estoy hablando de que, uy, que vas a ser bien feliz, porque el gozo no necesariamente es felicidad, ¿no? Porque muchas veces la felicidad depende de si todo te va bien, pues eres feliz. Pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo depende de cuánto tiempo tú decidas pasar con Dios. El gozo depende de qué tanto tú le permitas al Espíritu Santo trabajar en tu vida. El gozo nace de la seguridad de saber quién es Dios en tu vida y no de lo que las demás personas hagan. Hay un canto que me gusta mucho que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y así es. Cuando Dios te da ese gozo, no importa cómo las demás personas se comporten. Dios te dio ese gozo y nada te lo puede quitar. Entonces, cuando nosotros comparamos el juicio con la crítica, con el discernimiento y la gratitud, tenemos resultados diferentes, ¿no? La queja nos va a llevar a tener frustración, a tener amargura. El juicio nos va a llevar a ese orgullo espiritual, a traer división, rechazo. Pero el discernimiento real y la gratitud nos va a proteger, nos va a guiar ese discernimiento real. Y la gratitud nos va a inspirar y nos va a mantener unidos en el Espíritu. Entonces, quiero concluir con estos puntos que creo que son súper importantes. El autoexaminarte. Antes de hablar, si quiero criticar a alguien, ¿es un fruto que debo discernir para protegerme? ¿O es una proyección de mi propia inseguridad? Por cada queja que nos venga a la mente, vamos a tratar de pensar en 3 cosas por las que debemos de dar gracias. Y eso nos va a ayudar a que nuestro corazón se reprograme y no esté llenándose de amargura. Y sobre todo, tratar los errores ajenos con la misma misericordia que esperamos que la gente trate y que Dios trate nuestros propios errores. Si yo cometiera ese error, ¿de qué manera me gustaría que me ayudaran a enmendarlo? ¿De qué manera me gustaría a mí
No me gustaría que me juzgaran, que me llevaran fuera, que me dejaran de hablar, que me hicieran mala cara. ¿De qué manera me gustaría que me ayudaran a mí a enmendar mis errores? Es importante desarrollar la disciplina de la gratitud. Y es una disciplina, es algo que vamos ejercitando. Y es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos en todo. Y que siempre apliquemos ese filtro mental que nos da Pablo, ¿no? En Filipenses. Todo lo que es verdadero. Si son mentiras, no vale la pena retenerlo en nuestra mente, mucho menos en nuestro corazón. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, algo digno de alabanza, en esto pensad. Y bueno, como les digo, ya para terminar, yo creo que es bien importante que tratemos de ser cristianos. Me gustó este término, siempre me ha gustado mucho pensar en esto, en que nosotros como cristianos no somos termómetros. No nada más decimos, oh, esto está así, ay, este servicio está muy seco, no, la alabanza estuvo muy aburrida. No somos termómetros, somos termostatos. Nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. Nosotros somos la sal de la tierra. Quiere decir que somos el termostato que regula el ambiente. Si a ti no te gusta la alabanza en tu iglesia, alaba a Dios como tú crees que a Dios le gusta que lo alabe. Hazlo tú. Si hay alguna situación que no te gusta como está desarrollándose, tú desarrolla la situación como tú sabes que Dios le agradaría que se desarrolle. Cuando tienes oportunidad, obviamente, ¿no? Depende de la situación. Pero también creo que es bien importante que seamos agradecidos. Como les digo, de hecho, hasta Harvard dice que es una de las claves de la felicidad, ser agradecido. Entonces, también otra cosa que me gustaría que tratáramos de hacer, les voy a dejar tarea, es pensar todos los días en 3 cositas por las que estamos agradecidos antes de dormirnos. Todas las noches decir, Señor, gracias por esto y por esto. Y entonces poder disfrutar más de las bendiciones de Dios. Y otra sugerencia, dejar de quejarnos, agradecer en vez de quejarnos. Y eso nos va a ayudar a criticar menos, a juzgar menos, a amargarnos menos y a tener un mejor discernimiento también, ¿no? Ver que no estamos actuando desde la amargura o desde la falta de perdón, sino que de verdad estamos actuando de acuerdo a cómo el Espíritu quiere que nosotros actuemos. Vamos a dejar de quejarnos. Vamos a ver si podemos por lo menos un día decir, este día no me voy a quejar. Solamente voy a agradecer a Dios. Si algo sale mal, voy a buscar la solución y voy a decir, ok, gracias, Señor. Si algo no tiene solución, voy a guardar silencio y voy a decir, bueno, Señor, confío en ti, estoy en tus manos. Tal vez pueda ser difícil si hemos ya creado ese hábito, pero vamos a practicarlo, porque Dios viene por su iglesia. Y nosotros debemos estar listos para recibirlo y debemos también de ser impacto a las demás personas. Queremos alcanzar a otros para Cristo. Y si estamos siempre ocupados quejándonos y criticando, va a ser difícil que nosotros podamos alcanzar nuestro propósito y alcanzar a otros para Cristo. Así que ese es el mensaje que tengo para nosotras, para nosotras, porque también fue para mí. Así que muchas gracias por haberse conectado. Espero que Dios haya hablado sus vidas, que agradezcamos más, nos quejemos menos y que tengas muy buena tarde. Nos vemos para la próxima. Dios les bendiga. Adiós.